distintas modalidades de corrupción electoral, llegándose al extremo de subordinar bajo promesas y pagos a electores reclutados indignos, más de 2.000 intermediarios organizados para favorecer candidaturas al Congreso. En todos los casos, los fiscales y los investigadores ponen al descubierto complejos entramados de corrupción creados con el propósito de alterar el proceso democrático. Vamos a presentar las primeras indagaciones. La primera tiene que ver con la Operación Casablanca, que se trata de una verdadera empresa criminal. En esta segunda fase hemos descubierto una red de compra de votos. Inicialmente establecimos para favorecer a la candidata Aída Merlano en la ciudad de Barranquilla y otras ciudades del Atlántico. Recordarán ustedes en esa primera fase que se capturaron 6 personas, se encontró 261 millones en efectivo y recaudamos una cantidad de elementos probatorios. Pues bien, hemos dispuesto más de 50 investigadores y hemos obtenido 2.112 horas de video y de audios en esta investigación. 2.112 horas que nos han permitido establecer que se trataba en realidad de una organización delictiva que operaba como una empresa al servicio de distintas campañas políticas. Las evidencias muestran que esa organización operó cuando menos desde el año 2015 para las elecciones regionales de aquella época. Fue a fondo en el año 2018 para los comicios al Congreso de la República. Audios obtenidos en el proceso y videos dan cuenta que sus gestores manifestaban, increíble, que para la próxima campaña todo iría a estar mejor porque iban a trabajar con nuevos sistemas, es decir, se estaba proyectando en el tiempo esta empresa criminal. Veamos lo que encontramos. Vamos a estar bien con ese sistema. Mira cómo trabajamos ahora sin sistema. Y que no, que yo sin sistema me muero. Así trabajamos a Franca Lima. La verdad que el sistema no nos consigue un sistema y no está bien trabajadora. Para las próximas campañas vamos a trabajar con sistemas, no simplemente con las manos. La organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos, en las barriadas, en las comunas. Tales electores recibían dinero a cambio de su voto como si se tratara de una mercancía, a partir de fuentes de financiación ilícitas que hemos descubierto. Esta es la primera investigación en materia de corrupción electoral donde toda la cadena criminal, todo el iter criminis queda completamente establecido, desde el origen de los recursos que se emplean para comprar electores. Para las elecciones al Congreso del 2018, esta organización criminal funcionó al servicio de otras campañas electorales y no solamente de la senadora Aída Merlano. Las pruebas muestran que Casablanca patrocinó la candidatura de la señora Lilibet Ginás, número 107 en el tarjetón de su propio partido para la Cámara de Representantes por el Departamento del Atlántico. La organización delictiva organizaba toda su actividad, su quehacer, a través de un personal de trabajo para el debate, con roles diferenciados, con unos manuales de funciones y unas estructuras administrativas. En primer lugar, los administradores eran los encargados
del manejo de los recursos logísticos y financieros, el dinero corrupto. Había una categoría que se llamaban los punteadores, encargados de revisar las listas de líderes y votantes reclutados y los certificados electorales y las contraseñas con códigos de barras. Los pagadores, que eran los encargados de entregar las contraseñas en las casas de los líderes, y los coordinadores, que entregaban contraseñas en las casas de apoyo. Y al final una figura muy particular, por el nivel de los electores, se configuró una categoría que se llaman los didactas, como los profesores, que eran los encargados de enseñar a votar en los tarjetones y se desempeñaban también como testigos electorales. Veamos cómo funcionaba esto. Esta es una didáctica. Si usted le entrega esta contraseña, se le entrega a cada votante de usted. Para la casa de apoyo. Va para la casa de apoyo. Cuando la persona está en la casa de apoyo, le hacen el examen, si sabe votar a la Cámara y al Senado. Si pasa el examen, enseguida le quitan esto y le entregan la de seguridad. Una que te van a entregar a ti. Es nuevo, Adalberto. Nosotros ya tenemos 15 años como en la vuelta. Nosotros ya tenemos entre 15 y 20 años en esta vuelta. Entonces, esto se entrega la de seguridad y el de la de seguridad que seguridad es diferente cuando le cambio el certificado. Aconsejarle cuando la persona pasa por la casa de apoyo por experiencia, pídanle la contraseña que le van a dar el sábado. Muy bien. Cada líder estaba encargado de llevar a un centro de operaciones que llamaban la Casa de Apoyo un grupo de personas con un talonario en el que marcaba a los votantes con fotocopia de la cédula y la huella, que también se identificaba y lo estamos cotejando en este momento directamente con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Todos se identificaban con corazones de colores. Allí los punteros verificaban las huellas y las cédulas y hacían un proceso de capacitación para que el voto se marcara de forma correcta. Aquí vemos a uno de los protagonistas contando y entregando el dinero sucio. Esta es la senadora Aida Merlanos, la senadora electa. Y entregándolo a los líderes. Esto ocurre, como ustedes pueden ver, el 11 de marzo, día de las elecciones, a las 8:55 de la mañana. Para el día de las elecciones arrendaron 187 terrazas antes de ir a las urnas. 187 en el departamento del Atlántico, no solo en Barranquilla, y en otros departamentos. A esos sitios tenían que volver los electores con el certificado electoral y los líderes recibían el dinero correspondiente al pago de cada voto para inmediatamente proceder al pago de los electores. El voto como una mercancía. Así llegaban los electores a hacer fila a Casablanca. Increíble esta fotografía que hemos logrado en medio de las investigaciones. Según las entrevistas practicadas y los videos en poder de la Fiscalía, esto es el trámite de la necesidad social por votos. Los electores correspondían por lo general a personas de bajos recursos y poca escolaridad. Lo hemos hecho en las entrevistas porque hemos llegado con los listados que hemos obtenido a entrevistarlos.
Pero oigan esto que es inconcebible en una democracia y en una sociedad moderna. Se reclutaba también a adultos mayores, quienes tenían que entrar a los puestos de votación acompañados de niños para que los niños garantizaran que los adultos mayores habían marcado el voto como lo habían comprado en las casas de apoyo. Y así lo tenemos registrado en videos y audios que vamos a poner en conocimiento de los jueces de la República. La estructura habría estado conformada por los siguientes dirigentes, servidores y exservidores públicos de elección popular. Candidatos al Congreso en el 2018, Aida Merlano y Lilibet Ginás. Dirigentes políticos regionales, Jorge Rangel, diputado del Departamento del Atlántico. Margarita Balén, diputada del Departamento del Atlántico. Juan Carlos Zamora, concejal del Distrito de Barranquilla. Aízar Castro Bravo, concejal del Distrito de Barranquilla. Aízar Castro Reyes, exconcejal y padre del concejal Castro Bravo. Líderes, según lo evidenciado por la Fiscalía, la organización contaba con 2.323 líderes barriales y locales a su servicio, que actuaron como mercaderes de grupos de electores en varias zonas. Estos se encargaron de la venta de paquetes de votantes para los candidatos, lo que, como ustedes saben, constituye a partir del año pasado un delito nuevo. Esta es una práctica muy común en la democracia nuestra. Los líderes zonales, locales, barriales de las comunas tienen unos mercados de votos cautivos que los ofrecen al mejor postor en medio de la contienda electoral. Eso se convirtió en delito en Colombia y hemos podido evidenciarlo en esta oportunidad. Más de 2.300 líderes que vendieron votos como mercados naturales. Lo más interesante en esta investigación viene a ser la forma como se financiaba esta empresa criminal, porque estas estructuras de apoyo espurio en las elecciones requieren de financiamiento. La red contaba al menos con dos fuentes de financiación, una pública y una privada, lo que pone en evidencia que este fenómeno de corrupción electoral constituye un problema sistémico. En la pública habrían existido contratos de prestación de servicios con entidades de la región y, para decirlo sin eufemismos, con el Consejo de Barranquilla, cuyos beneficiarios eran personas que trabajaban para la Casa Blanca. Aquí están los contratos. Las personas que operaban la empresa criminal en la Casa Blanca, al propio tiempo tenían contratos con el Consejo de la ciudad, manicuristas y funcionarios de otros oficios, que han dado lugar a una compulsa de copias para que se investigue delitos contra la administración pública también por este concepto. En la fuente privada se identificaron cientos de cheques provenientes de varios particulares, gracias al apoyo de todo el sector financiero que a lo largo de estas semanas nos ha provisto de las pruebas correspondientes. Estos cheques fueron cobrados por personas pertenecientes a la organización criminal. Uno de ellos, el señor Edwin Rafael Martínez Salas, quien ya está capturado, quien solo durante el mes de febrero cobró, mes de febrero de este año, antes de las elecciones de marzo, cobró 21 cheques que superaron los 1.000 millones de pesos. Él solo. Otro de los colaboradores de Casablanca, en un mismo día cobró en efectivo cheques por una cifra que superó los 500 millones de pesos. Esto era la danza
de los millones. Dado el volumen de las sumas recaudadas, estas eran depositadas, esto requería mucha liquidez, ustedes han visto cómo entregaban los dineros. Estas eran depositadas en lugares estratégicos de Casablanca y hasta en la propia bañera de la edificación. La bañera del piso superior de Casablanca era el lugar donde depositaban parte del dinero que estaban utilizando. Debe tenerse en cuenta que el monto máximo para gastos de un candidato al Senado se fijó por la autoridad electoral en la suma de 900 millones de pesos para la contienda del 2018. Y las platas que hemos identificado pasaron de lejos por los 900 millones que eran el límite establecido por el Consejo Nacional Electoral. Estas situaciones fácticas nos permiten decirle al país que por primera vez la Fiscalía va a poder imputar 2 nuevos delitos que quedaron tipificados en la nueva Ley de Delitos Electorales, la Ley 1864 del 2017. A juicio del fiscal de conocimiento, en este caso se ha violado los topes o límites de gastos de las campañas electorales y además se incurriría en tráfico de votos, que es un tipo penal que quedó incorporado al artículo 390 del Código Penal. Ese tráfico de votos es el tipo penal que se construye sobre la base de los líderes que venden a los candidatos sumas de votos como si fueran verdaderos mercados naturales de ellos. Ustedes ya saben que en la fase 1 hemos imputado a varias personas en la operación Casablanca. De hecho, a 5 de ellos fueron capturados en flagrancia el mismo domingo de marzo, y a ellos se les imputó el delito de corrupción al sufragante y posteriormente el delito de concierto para delinquir agravado, respecto de 3 de ellos. Adicionalmente, en el curso de las últimas semanas hemos hecho 2 nuevas imputaciones a personas que resultaron vinculadas con estos hechos. Se trata de los hermanos Carlos Alberto y Sara Luz Jiménez Otálvarez, a quienes se les imputó los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado a Sara Luz Jiménez. Adicionalmente, se le imputaron los delitos de obtención de documento público y corrupción al sufragante. En esta nueva fase, que es la segunda, pero no la última, porque hay más dirigentes políticos comprometidos en cuya indagación continuamos y más intermediarios, se ha decidido, con base en el recaudo probatorio, llevar a cabo las siguientes actuaciones procesales. En primer lugar, el próximo 30 de julio, que es la fecha que fue asignada por el Centro de Servicios de Barranquilla, lamentablemente por la congestión que tienen en esa ciudad, que es enorme, se va a imputar a la candidata a la Cámara de Representantes, Lilibet Ginás, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo. A los diputados del Atlántico Jorge Rangel y Margarita Balén, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante también en concierto homogéneo y sucesivo. A los concejales de Barranquilla, Aízar Castro y Juan Carlos Zamora, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso. Y a los exconcejales Aízar Castro y Vicente Támara, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo. Adicionalmente, el fiscal de conocimiento ha decidido imputar en fecha que será determinada por el Centro de Servicios de Barranquilla por los delitos de corrupción al sufragante y tráfico de votos a los primeros 20 líderes que vendieron esos mercados de votos, los más caracterizados e importantes,
que aparentemente se dedicaban de manera profesional a formar y vender esos paquetes de votos. En fecha que también debe ser señalada por el Centro de Servicios de Barranquilla, serán imputados por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante 6 personas dedicadas a la logística de compra de votos dentro de la Casa Blanca, adicionales a las 5 personas que fueron capturadas en flagrancia en la fase 1. El fiscal de conocimiento también radicó solicitud de audiencia de imputación contra Edwin Martínez por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado y solicitará en audiencia especial ante juez de garantías que se disponga el cambio de la medida de aseguramiento domiciliaria que ya se le otorgó por una medida de aseguramiento intramural. Por otro lado, el fiscal de conocimiento ha dispuesto compulsa de copias ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la representante Aida Merlano, senadora electa, por el delito de violación de topes o límites de gastos en las campañas electorales. Sería esta la primera vez que en Colombia la violación a los límites de gastos podría tipificarse en una causa concreta como un delito. En esta misma fecha se compulsaron copias ante el Consejo Nacional Electoral por la posible doble militancia en que habrían incurrido las candidatas Aida Merlano y Lilibet Ginás, que siendo de distintos partidos actuaron de manera conjunta en este entramado que se ha conocido hoy. Y se ha dispuesto llamar a interrogatorio de indiciado a los empresarios Julio Gerlain Echeverría y Mauricio Gerlain Echeverría por su presunta participación en esta organización criminal y en el financiamiento espurio electoral de que se tiene conocimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación.